Hermanos, muy buenas tardes. Sin duda alguna me siento un tanto extraño al estar frente a una cámara porque no estoy impuesto a hacer esto. Quiero compartirles un pasaje de la palabra de Dios que está en Mateo capítulo número 24 y que hoy he titulado a este pequeño estudio Principio de Dolores. Ya lo había compartido yo en una hoja que había mandado la semana pasada, pero hoy quiero tratar de explicar un poquito este pasaje. Creo que a nosotros como iglesia, antes de que venga el arrebatamiento, nos va a tocar ver cosas que nos hablan de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Antes de empezar el estudio me gustaría mucho orar junto con ustedes. Espero que ustedes que me están viendo también, ahí donde está, incline su cabeza y acompáñenme en oración. Padre, en esta hora, Señor, estoy delante de tu presencia, mi Dios, para darte gracias por la oportunidad, Señor, que es de estudiar tu palabra, Señor, y compartirla, Padre Celestial. Bendito Dios, hay tanta riqueza en ella. Hay tantas cosas, Señor, que nos quieres decir, Padre, que a veces, Señor, somos ciegos, sordos, Padre bendito, porque ni siquiera, Señor, estamos al pendiente, Señor, de lo que dice tu palabra, Padre. O nos alejamos, Señor, de ella, Padre. Y, Señor, todas las cosas que hay en el mundo, Señor, ocupan todo nuestro tiempo, Padre. Pero en esta hora, Señor, yo quiero acercarme a ti, Padre, humildemente, Señor, pidiéndote que seas tú, Señor, el que tome el control total. Que seas tú, Señor, el que le dé vida a tu palabra, Padre bendito. Que seas tú, Señor Santo, el que nos enseñe, Padre. El que nos instruya, Señor. Hay tanta necesidad, Señor, de saber, Señor, lo que está pasando para prepararnos, Señor, porque yo estoy seguro, Señor, de que, Señor, pronto vienes por nosotros, Padre Celestial. No sé cuándo, Señor, no sé el tiempo, Señor, pero, Señor, esa convicción tengo, Padre. Y, Señor, cómo quisiera transmitir eso también a tu iglesia, Padre bendito, y que todos juntos, Señor, estuviéramos preparados, Señor, para el día que vengas y nos lleves contigo, Padre Celestial. Señor, gracias, Señor, porque yo sé que vas a tomar el control. Gracias, Señor, porque yo sé que voy a ser un instrumento en tus manos, Padre Celestial. Y gracias, bendito Dios, porque yo sé, Señor, que nunca has dejado mi oración sin respuesta cuando tomamos, Señor, tu palabra para exponerla. Te honro, te alabo, te bendigo, Señor, y oro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mateo 24 dice: Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Este es el primer pasaje que yo quiero que veamos aquí. Jesús está con sus discípulos en el templo y dice la Biblia que ellos están saliendo del templo. Una consideración especial es que el templo es algo muy especial para Israel. El templo se constituye en Israel el centro de la adoración, el centro de su mundo religioso, el centro de donde Dios está y donde Dios habita. Toda la gente de Israel que quería adorar tenía que venir precisamente al templo de Jerusalén y ahí es el lugar donde se encuentra Dios. Entonces el templo es algo bien importante en la vida de los discípulos y algo bien importante en la vida de Israel porque constituye el centro de toda su vida religiosa y el centro de la presencia de Dios. Jesucristo está saliendo con sus discípulos y sus discípulos en ese sentimiento de que el templo es algo especial, hacen el siguiente comentario y le dicen a Jesús lo siguiente: ¿veis todo esto? ¿Ok? Dice, y sus discípulos se acercaron con Jesús para mostrarle los edificios del templo. Y la respuesta de Jesús no fue la esperada que ellos hubieran querido oír de Jesús.
En vez de que Jesús dijera, no, sí está muy bonito, sí el templo es algo hermoso, sí el templo es el centro de religión, Jesús sale con un comentario totalmente fuera, lo que menos ellos esperaban escuchar. ¿Ok? Jesús lo dijo, dice, ¿veis todo esto? Dijo Jesús, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Qué impacto de las palabras de Jesús? ¿Cómo es posible que Jesús, siendo el Mesías, el Hijo de Dios, de repente diga estas palabras que el templo y los edificios del templo se va a destruir totalmente? ¿Qué acaso para Jesús no es importante el templo? ¿No es importante los edificios que lo rodean? ¿Qué silencio debe haber habido entre los discípulos? Porque el versículo que sigue dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, y quiero puntualizar este pasaje, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, esto quiere decir que pasó un tiempo entre el que él hace el comentario de que no quedará piedra sobre piedra, hasta cuando él está en el monte de los olivos. Este tiempo que pasó es el camino que ellos tomaron para salir de Jerusalén, venir por el muro de Jerusalén, subir al monte de los olivos, sentarse en el monte de los olivos, particularmente en el huerto de Getsemaní, y desde ahí tener una panorámica del templo, porque el monte de los olivos está más o menos unos 200, 300 metros sobre Jerusalén. Entonces cuando uno está en el monte de los olivos, puedes ver precisamente todo lo que es la ciudad de Jerusalén y particularmente el templo, porque el templo te queda en mero enfrente y puedes verlo en toda su magnitud. ¿Cuánto tiempo llevó de que los discípulos caminaron junto con Jesús y subieron al monte de los olivos? No lo sé. 15 minutos, 20, media hora, no lo sé. ¿Qué pasaría por la mente de los discípulos con este comentario de que Jesús les dijo no quedará piedra sobre piedra? ¿Cómo estaría el corazón de los discípulos cuando ellos empezaron a meditar estas cosas de que el templo iba a ser destruido, de que los edificios iban a ser destruidos? ¿Qué pasaría por el corazón de ellos? Cuando yo examino Marcos, capítulo número 13, me doy cuenta quiénes son los discípulos que se le acercaron a Jesús para preguntarle. Si usted quiere verlo, es Marcos capítulo número 13. Y dice, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Y es lo que yo acabo de explicar. Desde el monte de los olivos se ve el templo, porque el monte de los olivos está superior al templo, está más alto. Dice, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. ¿Okay? 4 discípulos que se acercan. Los otros a lo mejor tal vez estaban ahí, no prestaron atención, pero 4 de ellos sí tuvieron atención a las palabras de Jesús y le preguntaron, ¿ok? Y estas preguntas son las que yo quiero examinar un poco en esta hora. Dice así, dice, y se le acercaron y aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Es la primera pregunta. Mateo capítulo número 24, versículo 3. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Es la primera pregunta. ¿Cuáles cosas? Las cosas es de que no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Y entonces aquí habla de la destrucción del templo. Esta primera pregunta se refiere precisamente a cuándo va a ser destruido este templo, cuándo no va a quedar piedra sobre piedra. La segunda pregunta que hacen los discípulos es la siguiente. Dice, ¿qué señal habrá de tu venida? Sin duda Jesucristo ya debe haber platicado con sus discípulos acerca de la venida de Él. Y entonces los discípulos están relacionando la destrucción del templo con entonces la venida de Jesucristo. Y entonces los discípulos están pidiendo, ¿qué señal va a haber de tu venida? ¿Cuáles van a ser estas señales que nos van a hablar de que tú vienes otra vez? Y la tercera pregunta está en la última parte, y del fin del siglo. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios
del fin del siglo, están los discípulos diciendo cuándo se va a terminar entonces todas estas cosas. ¿Ok? Y, ojo, destrucción del templo, señales de la venida de Jesucristo y el fin de todos los tiempos. Ese es el orden que Jesucristo ha puesto aquí en Mateo capítulo número 24. Jesús, amador de sus discípulos, empieza a contestar las preguntas y empieza precisamente, dice, por las señales. Él no empieza a decir cuándo va a ser destruido el templo, no empieza primero con la destrucción del templo, porque la destrucción del templo se encuentra en pasajes más adelante. Él empieza por las señales de la venida de Él nuevamente aquí a la tierra. Y estas señales nosotros podemos encontrarlas desde el versículo número 4 en adelante. Y nada más voy a tocar algunas cuantas de ellas para poder sacar algo de enseñanza de ello. El 4 dice así: respondiendo Jesús les dijo, está respondiendo a la pregunta, mirad que nadie os engañe. ¿Ok? Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Esa es una de las primeras señales que Jesucristo está tocando. ¿Ok? Que dice, va a venir muchos diciendo yo soy el Cristo y a muchos van a engañar. Segundo, oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces aquí tenemos dos cosas importantes. Se va a levantar gente que dice que es Cristo, gente que dice que son ungidos, ¿ok? Y aparte, dice la Biblia aquí en lo que está diciendo es que se van a oír guerras, rumores de guerras, pero aún no es el fin. Y dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será solamente el principio. Marcos, capítulo número 13, lo pone de la siguiente manera. Me gustaría ir a Marcos, capítulo número 13. Y dice así: dinos cuándo serán estas cosas, qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Y entonces dice, Jesús respondiendo comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Marcos capítulo 13, versículo número 6. Este versículo es exactamente lo que está en Mateo, que se levantarán muchos diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Versículo 7, y cuando oigáis de guerras, de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Es exactamente el mismo orden que nosotros tenemos en Mateo. Dice, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres, alborotos, y luego dice, principio de dolores son estos. Y entonces es precisamente a lo cual nosotros queremos referirnos en esta hora que se llama principio de dolores. Y yo estoy firmemente convencido de que a nosotros como iglesia, como hijos de Dios, ¿okay?, nos va a tocar ver algunas cosas que la Biblia puede poner como principio de dolores, ¿okay?, para que nosotros seamos alertados y avisados de lo cerca precisamente que va a estar la venida de Jesucristo o de lo cerca que va a estar el rapto. Estas señales quiero dividirlas en tres nada más. 1, señales en el ámbito religioso. 2, señales en las naciones. Y número 3, señales en la creación de Dios.
Las señales en el aspecto religioso son muy definidas por Jesucristo. Y dice así: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y esta es la era por la cual se va a caracterizar la iglesia en general en los últimos tiempos. La iglesia de los últimos tiempos, ¿ok?, que se supone que es una era de la iglesia cristiana, se va a caracterizar precisamente por una era de engaño, porque los líderes que van a estar dirigiendo la iglesia en el final de los tiempos van a ser líderes precisamente que son falsos. Cuando la Biblia dice aquí, muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, la palabra Cristo aquí en este pasaje, en el 5:24, significa precisamente ungido. Y en el final de los tiempos, muchos líderes, muchos pastores, muchos apóstoles, profetas, como usted quiera llamarlos, se van precisamente a autonombrar ungidos de Dios. Y se van a autonombrar ungidos de Dios, y ellos van a decir que tienen específicamente el mensaje de Dios para la iglesia. Nosotros tenemos que estar muy alertas, porque este mensaje combina lo que es una verdad con una mentira. Y se va a cumplir, ¿ok?, lo que dice la palabra en delante, que a muchos van a engañar. Ahora, la culminación precisamente de esta era de engaño va a ser precisamente la aparición de un ecumenismo global en el mundo, dirigido por el falso profeta, que está precisamente allá en Apocalipsis capítulo número 13. Quiero ir a Apocalipsis capítulo número 13. Esa es la culminación total y plena de la era del engaño. ¿Okay? En Apocalipsis capítulo número 13, en la segunda bestia precisamente que sale de la tierra, Apocalipsis 13 del 11 al 18, y esta bestia que sale de la tierra dice la Biblia que hace grandes señales, ¿ok?, de tal manera que infunde aliento a la imagen de la bestia. Entonces, la culminación de la era del engaño, ¿okay?, no solamente son las falsas doctrinas, los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos pastores autonombrándose ungidos de Dios. ¿Okay? Esto va a tener la culminación precisamente, ¿okay?, cuando aparezca el falso profeta en el final de los tiempos. Es ahí donde va a tener la culminación. Y la Biblia nos advierte de esto. Dice que, Timoteo dice que vendrán tiempos peligrosos, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos que estar muy alertas acerca de esto. Es por eso que nosotros constantemente debemos estar leyendo la palabra de Dios. Constantemente necesitamos estar... cuando llegamos el mensaje, comparar realmente si es lo que la Biblia dice y evaluar el mensaje que nosotros estamos oyendo con que sea realmente la doctrina que a nosotros se nos está predicando. Iglesia, tengamos mucho cuidado con estas cosas. La segunda parte de las señales corresponden precisamente a las naciones. Y aquí dice, en el pasaje que nosotros estamos leyendo, que a nosotros como iglesia nos va a tocar ver, dice lo siguiente: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, mas no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esta es lo que va a caracterizar las señales del final de los tiempos, que las naciones van a entrar en conflictos, y en conflictos muy grandes, de tal manera que vamos a estar amenazados por guerras
y guerras no solamente de armas, vamos a estar amenazados por muchos tipos de guerras. En el discipulado yo he enseñado que las guerras no solamente se van a pelear con las armas, sino también va a haber otro tipo de guerras que pueden ser biológicas, etcétera, etcétera. Cuando yo me pongo a ver el mundo y lo examino en el año 2020, me doy cuenta que el año 2020 ha empezado con algo muy significativo. En el mes de enero se originó un gran conflicto entre Estados Unidos e Irán. Y Estados Unidos, al bombardear un aeropuerto, mata a un general muy renombrado en Irán, Soleimani. Y esto hace precisamente que Irán amenace a Estados Unidos con mandar misiles, destruir bases militares, etcétera, etcétera. Y después el presidente Trump, que amenaza a Irán, ¿ok? Y él dice, si Irán manda misiles y ataca bases de Estados Unidos que están en Irak, entonces la respuesta de nosotros va a ser tan rápida que ni siquiera Irán se va a dar cuenta de ello. Y entonces cuando Irán se da cuenta de ello, entonces vuelve a amenazar a Estados Unidos. Esta situación entre Irán y Estados Unidos hacen algo muy interesante. Hacen que, es lo que yo estoy viendo hasta ahorita, hasta lo que yo estoy percibiendo ahorita, hacen que Irán, China y Rusia se unan. Y cuando yo veo que este apoyo de Rusia a Irán, y de China a Irán, y los conflictos que Estados Unidos tiene con China, etcétera, etcétera, y forman esta coalición, cuando yo veo la Biblia, me doy cuenta que esta coalición de Rusia, de Irán, de China, de Siria, toda esta coalición es la preparación precisamente para la venida de los reyes de Oriente, que van a venir desde Oriente, se van a juntar, van a venir desde Oriente, van a secar el río Éufrates, se va a secar el río Éufrates, van a pasar por el río Éufrates y van a llegar hasta Israel para querer destruirlo. Esa batalla se llama Armagedón. Qué interesante es pensar que ahorita en el 2020 ya se hace esa coalición. Y al hacer esa coalición, los pueblos se van a volver fuertes y el más desamparado ahí va a ser precisamente Israel. Y es muy interesante cuando nosotros observamos en el Medio Oriente, es muy interesante cuando observamos en el Medio Oriente que cuando Estados Unidos amenaza precisamente a Irán, Irán no solamente amenaza a Estados Unidos, sino que también amenaza a Israel. Y que Israel ni siquiera tiene pues vela en el entierro, como nosotros diríamos. Y el Líbano también amenaza a Israel diciendo que lo va a destruir. Qué interesante es esto, porque esta coalición se está formando precisamente con un odio específicamente hacia el pueblo de Israel. Y esto va a dar su resultado tarde que temprano, y van a venir a tratar de destruir Israel, y eso se llama la batalla del Armagedón. No nos asombremos que de repente haya un conflicto muy grande entre todos los pueblos árabes que están ahí, entre Irán, Arabia, y que la tensión sea tan grande que se necesite precisamente a alguien que serene esa situación, porque la Biblia dice, oiréis de guerras, rumores de guerras, se levantará nación contra nación, pueblo contra pueblo. Y cuando la situación esté tan tensa y tan crítica, de tal manera que pueda hacer estallar la Tercera Guerra Mundial, entonces es precisamente que el mundo se está preparando para la aparición precisamente del Anticristo, que está en el capítulo número 13, versículos del 1 al 10 de Apocalipsis. Es el líder mundial
que va a tener todo el poder y va a poder serenar y va a poder poner paz precisamente en el Medio Oriente y en el mundo entero, para serenar y que no haya guerra. Y esa paz es una falsa paz que va a ser promovida por el Satanás, porque la Biblia dice que el poder que el anticristo ejerce es precisamente el poder del diablo, y el diablo va a estar atrás de él moviendo todo esto. Y yo creo, hermanos, que estamos muy próximos, por toda la situación que hay de rumores de guerras y de guerras allí en el Medio Oriente, estamos muy próximos a que haga la aparición precisamente el anticristo. Entonces tenemos dos cosas importantes: la aparición del falso profeta y la aparición del anticristo. El falso profeta, líder religioso mundial, que es el que va a unir todas las religiones, es donde va a tener su máxima exponencia o exponente, donde dice que se levantarán falsos cristos. Ese es el falso profeta que se va a levantar precisamente para apoyar al anticristo, y se van a unir las dos partes, la religiosa a través del falso profeta y la política a través del anticristo. Esto es lo que la Biblia nos está enseñando, y esto es lo que nosotros tenemos que estar viendo que está pasando día a día, y que cada día los conflictos se están agudizando más. Hay muchos videos que nos están hablando sobre la Tercera Guerra Mundial. Algunos videos dicen que ya empezó la Tercera Guerra Mundial, otros dicen que ya falta poco, otros dicen que de hecho ya estamos en guerra. Lo cierto es que la Biblia es muy clara y específica cuando dice: oiréis de guerras, rumores de guerras, se levantará nación contra nación, reino contra reino, dice, pero aún no es el fin. O sea, todavía falta cosas que nosotros vamos a ver, o todavía falta cosas que van a suceder cuando la iglesia ya sea quitada de este mundo. En el tercer aspecto, que es precisamente el aspecto que viene aquí, quiero leerlo directamente del pasaje. Dice: porque dice la Biblia, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Cuando la Biblia habla de pestes, está hablando precisamente de lo que nosotros ahorita estamos viviendo. Estamos viviendo una pandemia que es por un coronavirus, que hay mucha información acerca de ello. Unos dicen que es un virus que se pasó de un animal al humano, otros dicen que es un virus que se hizo en el laboratorio, otros dicen que es un virus que ya estaba patentado y que nada más estaban esperando, otros dicen que ciertas gentes son los que liberaron este virus para ver la respuesta de la humanidad, etcétera, etcétera. Como haya sido, la Biblia precisamente nos advierte de ello, que iba a haber pestes, aquí dice la Biblia, y porque habrá pestes, hambres y terremotos. Y cuando nosotros hablamos de la peste que nosotros estamos viviendo el día de hoy, que es la pandemia del coronavirus, necesitamos entender algunas cosas que son importantes. Uno, es una pandemia mundial. Y cuando Jesucristo habla aquí de pandemias, habla de todo el mundo, de pestes en todo el mundo. ¿Y qué mejor para ilustrar lo que Jesucristo dijo a lo que hoy nosotros estamos viviendo? Un pequeño virus ha sido capaz de meternos en nuestras casas, de aislarnos, de no estar saliendo, de quitar nuestras diversiones, de parar el comercio, de muchas cosas que nosotros estamos viviendo el día de hoy. Y cuando aquí nosotros hablamos de pestes, no solamente vamos a hablar de una repercusión en nuestra salud,
si bien es cierto que nosotros los adultos mayores somos el grupo de mayor riesgo, ¿okay?, necesitamos definitivamente cuidarnos y seguir las indicaciones de nuestra autoridad. Pero si bien es cierto que el virus afecta terriblemente la salud, ¿okay?, también es cierto que tiene otras afectaciones y que nosotros precisamente a veces no alcanzamos a ver. Esta peste que estamos viviendo, ¿okay?, no solamente tiene afectaciones en la salud, tiene una afectación económica muy grande. Y esta afectación económica que tiene muy grande en relación con el factor económico abarca precisamente a todos los países del mundo. Y entonces tenemos que todos los países del mundo, ¿okay?, hemos entrado en una situación económica muy difícil porque se ha parado el comercio, porque tenemos precisamente una recesión económica en todos los países. Y esto simple y sencillamente nos está mandando a algo que nosotros tenemos que entender. Esta es una recesión económica, es cierto. Y los que tienen el poder para que nosotros, todos los países del mundo, salgamos de una recesión económica, precisamente son los grandes bancos del mundo. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, son los que tienen el dinero precisamente para ayudar a las naciones a que pronto salgamos de la recesión económica. El G20, que se acaba de reunir virtualmente y que comprende 19 países de todo el mundo, en los cuales está México, y comprende la Unión Europea, ellos han determinado que el Banco Mundial y que el Fondo Monetario Internacional saquen grandes cantidades de dinero para ayudar a las naciones que estamos en problemas con esta peste tan terrible, con esta pandemia tan terrible. Hay 80 naciones en la actualidad que ya se acercaron al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial para pedir préstamos. Y llama mucho la atención cuando estas naciones que se acercan a pedir préstamos, no sé si México ya pidió, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, claro que va a prestar dinero a las naciones, pero con ese préstamo que se hace con dinero a las naciones, también viene el hecho de que estos grandes bancos muevan precisamente la política de las naciones y las naciones hagan precisamente en el sentido lo que los bancos quieren que hagan. Y entonces alguna manera, indirecta de gobernar a las naciones, puesto que las deudas a veces se pueden volver impagables y las naciones tienen que ajustarse a lo que los bancos digan. Ojalá y en México no pase esto. Oro para que esto no vaya a suceder en México, porque entonces cuando nosotros entendemos esto, entonces todos vamos a estar sujetos precisamente a lo que los grandes quieren hacer. Y eso se llama un nuevo orden mundial. Y entonces toda esta crisis, de toda esta pandemia, no solamente nos afecta en la salud, también nos afecta económicamente, nos hunde económicamente, se necesita pedir dinero para poder salir de la crisis, y cuando nos prestan, nos condicionan, y entonces vamos a hacer precisamente lo que los bancos mundiales dicen, y esto nos lleva precisamente a un nuevo orden mundial. Ese nuevo orden mundial ya está en la Biblia, bien descrito, precisamente allá en capítulo número 17 del libro de Apocalipsis, donde habla precisamente de la Babilonia. Capítulo número 17, capítulo número 18 de la Babilonia. Y quiero compartir esto, hermanos, con ustedes. Es necesario que esto acontezca. Porque esto que va a acontecer con la crisis económica mundial tan grande que vamos a tener, es necesario que esto acontezca, vuelvo a repetir, porque para que
aparezca el anticristo, se necesita obligadamente de este nuevo orden mundial. Una moneda, una economía, un gobernante religioso, y esto que va a estar sucediendo está pavimentándole el camino precisamente al anticristo para que él no solamente maneje políticamente el mundo, sino que un aspecto muy importante es precisamente el aspecto religioso. La Biblia dice que los grandes del mundo hacen precisamente mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de lino, de púrpura, de seda, etcétera, etcétera, de canela, especies aromáticas. Y si nosotros leemos el capítulo número 17 y el capítulo número 18 de Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que este nuevo orden mundial abarca precisamente todo el ámbito económico, político, pero también abarca todo el ámbito religioso. Y entonces nosotros vamos a tener en el final de los tiempos algo que la iglesia va a alcanzar a ver precisamente es los inicios del nuevo orden mundial, si es que no ya estamos aquí. Hermanos, les invito de veras a que estudiemos la palabra de Dios. Principio de dolores. Y claro que es principio de dolores porque es el principio en el cual se está pavimentando el camino, ¿okay?, con la economía, con la política de las guerras y con lo que el Papa en la actualidad está haciendo, con el llamado a una educación en común, con el llamado a una convivencia por la paz mundial y la convivencia en común, y estemos alertas de lo que está pasando en el mundo entero, porque todas estas señales que están pasando en el mundo entero, Jesucristo ya las había puesto aquí en Mateo capítulo número 24, y dice, principio de dolores es esto. Me gustaría orar para que nosotros, cada uno de nosotros, reflexionemos y pensemos los tiempos en que estamos viviendo. Porque Lucas, en el capítulo número 23, versículo 28, dice lo siguiente: cuando estas cosas comiencen a suceder, y estamos hablando de esto, dice, erguíos, levantad vuestra cabeza, y luego dice el por qué. Porque vuestra redención está cerca. Entonces hay una actitud que debemos tener. No es una actitud de miedo, de terror, de espanto. No es una actitud que nos paralice. Si bien es cierto que sí, el temor es un temor natural, es un temor que debe a nosotros ayudar a protegernos, a estar en nuestras casas, a hacer todo lo que la autoridad nos dice que hagamos para tener salud. ¿Okay? No es lo que la Biblia nos dice, que tengamos terror, espanto y cosas de esas. Como dice la palabra de Dios, para los que no la conocen, dice así: desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Lucas capítulo número 21, versículo 26. Esa es la característica de la sociedad cuando no tiene un punto de fe o una confianza en el Señor. Nosotros, al contrario, cuando veas estas cosas que comiencen a suceder, entonces dice la palabra de Dios, levántate, porque la redención está cerca. ¿Cuánto tiempo nos queda? No lo sé. ¿Años? ¿Meses? ¿Días? ¿Segundos? No lo sé. ¿Soy extremista? No lo sé. Cuando predicaba en la iglesia Manuel, yo les decía lo siguiente. En una ocasión Pablo dijo a los corintios, tolérenme un poco de locura. Hermanos, tolérenme un poco de locura. A lo mejor estoy loco. O a lo mejor veo las cosas y soy muy extremista. Prefiero estar loco y extremista. Quedarme. Cuando Jesucristo venga, no quiero. Quiero irme con Él. Por eso quiero estar listo y preparado para cuando Él venga y decir, Señor,
aquí estoy. Te invito a orar. Padre, en esta hora, Señor, estoy delante de tu presencia, Padre bendito, con mucho temor y temblor, Padre celestial, porque tu palabra dice que no retardas tus promesas, como algunos la tienen por tardanza, Padre celestial. Señor, hay tanta confusión, Señor, en este tiempo. Hay tantas cosas, Señor, que, Padre, están estorbando nuestra comunión contigo, Padre bendito. Señor, esta epidemia ha pasado a ser el número 1 en nuestra vida, Señor. Oyendo noticias cada rato, buenas, malas, verdaderas, falsas, Señor. Y se nos ha olvidado, Padre, que tú tienes el control, mi Dios. Que tú creaste todas las cosas, Padre celestial. Y que basta una sola palabra tuya, Señor, para que todo acabe, Señor, o todo empiece de nuevo, Señor. Padre, danos la oportunidad, mi Dios, de volver a ver, Señor, la luz del día, Señor. Danos la oportunidad, Padre celestial, de volver a reunirnos como iglesia, Padre bendito. De volver, Señor, a estar juntos, a alabar, a bendecir tu nombre, Señor. Porque es vida para nosotros, Padre celestial. Señor, ayúdanos a valorar este tiempo que estamos en casa, Señor. Y ver cuánto necesitamos, Señor, de nuestros hermanos, Padre celestial. Señor, bendice a tu iglesia, Señor, la Nueva Jerusalén. Ahí donde están en sus casas, Padre bendito. Señor, por favor, Señor, que tu bendición camine con ellos, Padre celestial. Protégelos, cuídalos, guárdalos, Padre celestial. Y Señor, sea que vengas pronto o sea que vengas tarde, Señor. No lo sabemos, pero Padre, ayúdanos a estar preparados, Señor, para ir al encuentro contigo. Gracias, Dios, por ese tiempo que nos das, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra que es clara, sencilla, Señor. Y yo sé, Padre, que todo esto tiene que suceder, Señor, porque así está escrito en tu palabra, Señor. Ayúdanos a que cuando veamos estas cosas, Señor, nuestra fe, Señor, sea arraigada y cimentada en ti, Señor, esperando tu pronta venida, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, gracias. Que Dios los bendiga.